Hola, estamos en una lección sobre el tema de Pesaj, de las Pascuas. Leeremos extractos selectos de las fuentes. Estamos en la sección del exilio a la redención, el punto 125. Rav Michael Leitman, sí, este es verdaderamente un tema muy especial, muy sensible. Nosotros tenemos que prestar atención, que a veces no es como nosotros pensamos, que a veces resulta que hay un intermedio entre el exilio y la redención, y eso es el amor a los demás, a los amigos, y eso está en el medio. Y eso es algo que está completamente no tocando nuestro corazón en este momento. Entonces hay algunas cosas que tenemos que aprender aquí, intentar llegar a conocerlas, a acostumbrarnos a ellas, a acercarnos a ellas. Y entonces veremos qué más nos está faltando con el fin de alcanzar la redención. La redención quiere decir que nosotros estamos ya comprendiéndolo al Creador, conociéndolo a Él, amándolo al Creador y desapegados de nuestro ego, conectados, vinculados al deseo de otorgar. Entonces, continuemos. Estamos en el extracto 125. Escribe Rabash. En el momento de la redención, uno siente que el exilio fue todo amargo, pero antes de la redención, todavía no podemos saber que el exilio es tan amargo. Este es el significado de como la ventaja de la luz desde dentro de la oscuridad. Cuando vemos la luz, podemos ver la oscuridad. Este es el significado de si no hay conocimiento, porque la razón está todavía en el exilio, ¿de dónde hay distinción? Rab, sí. Es decir, que solamente cuando nosotros salimos del deseo de recibir con la intención de recibir, comenzamos a sentir cómo es posible vivir bien y de manera libre por encima de todas las perturbaciones en un mundo sin límites, sin fronteras, infinito. Y esa es la redención. Entonces, nosotros reemplazamos el exilio con la redención. Y antes de eso no lo sentimos. Imagínense simplemente ustedes mismos a una persona que nace como esclava o en la prisión, pero jamás vio nada por fuera de eso. Entonces para él eso es la vida. Y no puede imaginarse que haya nada por afuera de eso. Así es, de la misma manera, que cuando nosotros salimos del exilio lo hacemos de manera gradual y nosotros no vamos a ser capaces ni siquiera de detectar estos pasos, pero a medida que nosotros salimos del exilio poco a poco, realizando esfuerzos para salir y teniendo dificultades y luchas en el camino, entonces nosotros podemos empezar a reconocer el exilio en el que estábamos, en el que nos encontrábamos, y la redención que comenzamos a anhelar. Kiev 1. Sí, querido Rav, dice aquí que todo esto fue dado con el fin de reconocer que el exilio es amargo. Pero por otro lado, nosotros decimos que es mejor estar muertos que vivos si sabemos todo nuestro estado de exilio completo. Entonces, ¿cómo debemos hacer? Rav, la luz de la redención brilla sobre nosotros un poco desde lejos cuando nosotros estamos dentro del exilio.
de modo de que nosotros sintamos que estos dos estados están separados el uno del otro, que son opuestos el uno del otro, y que nosotros realmente queremos solamente estar en la redención. La redención es la revelación del Creador adentro de la persona. Y de acuerdo con esto, nosotros queremos escapar del exilio cada vez más. Turquía 4. Cuando nosotros vemos la luz, podemos ver la oscuridad. Pero ¿es que uno ve la luz dentro de la oscuridad o desde la oscuridad? Hay estados en los que nosotros vemos luz en la oscuridad y oscuridad en la luz. Estados tales a partir de los que nosotros estar impresionados al ver un estado en oposición al otro, ya que pero en verdad, un segundo por favor. ואיך שהם באים ומשלימים זה את זה. כי לא מן הסתם יתרון אור מתוך החושך. זאת אומרת שגם לאור כל היתרון שלו, זה מגיע מתוך החושך. No es esto por accidente que la luz surge de la oscuridad, sino que toda la ventaja de la luz proviene de la oscuridad. Una no puede existir sin la otra. Entonces, para nosotros, como seres creados, esta es la única manera en la que podemos apreciar, valorar y respetar la luz. Entonces, nosotros de ese modo también nos relacionamos de manera distinta a la oscuridad, porque es gracias a ella, a la oscuridad, que nosotros podemos revelar la luz. Disculpen la interrupción. Y es así que nosotros podemos mantener la luz. Y esto se da solo desde la oscuridad. Si nosotros no atravesáramos la oscuridad, si no fuera mantenida la oscuridad, y si no fuéramos a salir de ella a través del esfuerzo y el trabajo, y de la misma manera que la luz sea revelada a través de la oscuridad, entrando y saliendo de allí. No se trata de un camino directamente para adelante, que digamos en el que uno presiona el acelerador y va hacia adelante de manera directa, no. Sino que específicamente debido a estos cambios y a la conexión entre la luz y la oscuridad, nosotros podemos apreciar la oscuridad, porque desde dentro de ella es que llegamos a la luz. Y entonces podemos respetar y apreciar la luz, valorarla. Y desde la luz que brilla, nosotros podemos ver mejor la profundidad de la oscuridad y cómo está construida de una forma multifacética también, brindándonos a nosotros diferentes formas del deseo de recibir, y que gracias a esto, gracias a que es multifacética en esto, nosotros somos capaces de discernir las formas de la luz. Así como está escrito, es la ventaja de la luz sobre la oscuridad. Y la oscuridad brillará como luz también, y etcétera, etcétera. Siempre están interrelacionadas. Y es por esto que es muy interesante cómo a través de crear la oscuridad, el Creador creó una sensación dentro de nosotros, un sentimiento, para que nosotros podamos diferenciar entre todos los aspectos distintos de la creación. Unity 4. Buen día, Rabbi amigos.
נו, כי אנחנו מדברים כאן על הבדלים The mind is בין under שני the ההבחנות. imprisonment of the ego. ¿Por qué está escrito aquí que la mente está en la prisión del ego, dentro de esa prisión? Rav, bueno, porque vemos diferencias entre dos discernimientos aquí. Y nosotros estamos involucrándonos aquí con escrutinios de la mente y no de la emoción, también emocionales, pero más intelectuales. Mujeres de Toronto. Buen día, Ravi, queridos amigos. Yo escuché decir que hay un cierto grado de luz y en el exilio. ¿Es posible en el exilio sentir algún grado de amargura en el exilio o no sentimos ningún grado de esta amargura del exilio hasta la redención? No entendí bien tu pregunta, Mary. Otra vez repítela. Y desde ya. ¿Es que podemos tener alguna sensación de esta amargura durante el exilio mismo o no sentimos ninguna amargura hasta que salimos de Egipto, hasta la redención? ¿Somos capaces de sentir alguna parte de esta amargura? Todo se alcanza gracias a la diferencia de los dos estados, de la luz contra la oscuridad. De tal manera que nosotros no estamos tan deseosos de salir de Egipto a menos de que tengamos esas tendencias. A veces tenemos esa tendencia de querer regresar. Nosotros tenemos algunos deseos. Sin embargo, poco a poco nosotros empezamos a reconocer toda la profundidad de nuestras emociones y qué es la oscuridad y qué es la luz. Y luego nosotros empezamos a alejarnos de la oscuridad y nos empezamos a acercar a la luz. Y nosotros entonces deseamos hacer más trabajo para sostenernos de la luz y vivir dentro de ella. Estas son cosas que nosotros alcanzamos en la medida en la que nosotros afrontemos la salida, porque la salida no pasa solo en un momento. No es que saltemos de Egipto a Israel, así como nosotros hemos leído de las historias de la Torá. Hay un escape de Egipto hacia el Mar Rojo y posteriormente tenemos que cruzar el Mar Rojo y llegar al desierto del Sinaí. Y todas estas cosas no son simples. Son etapas. En el camino también hay muchos problemas. ¿Está bien? Sí, Rudy. תודה, בוקר טוב רב. שמעתי שאמרת בתחילת השיעור שעוזבים את הרצון לקבל אפשר להרגיש חופשי, חופש. מה זה אומר להרגיש חופשי? ¿Qué significa sentir la libertad fuera del exilio? Cuando uno deja el deseo de recibir, puede sentir la libertad. ¿Qué es esto de sentir la libertad? Cuando nosotros sentimos ese deseo, nosotros entonces queremos adherirnos al Creador. Y eso es lo que nosotros decimos, le llamamos libertad. El amigo dice, ¿cómo sentimos la libertad? Entonces, Rav dice, libertad porque somos capaces de sobreponernos y salir de nuestro deseo de recibir. Ser esa nación libre de la tierra, es decir, de nuestros deseos, nosotros somos completamente libres. Ahora bien, el hecho de que esto requiere muchos esfuerzos y mucha fuerza, ¿qué podemos hacer? De todos modos hay que hacerlo. El amigo dice. Entonces, ¿en qué consiste esa libertad? Porque normalmente tenemos algún tipo de sensación de reposo. No hay tal cosa en la naturaleza. A esto se le conoce como los muertos están libres. Están libres. Los muertos están libres significa... Aquí hay dos explicaciones, es decir, el deseo de recibir muere y uno es completamente libre, ¿sí? O podemos decir que uno llega a un estado en sí mismo donde el deseo de recibir está muerto y entonces la persona está libre.
Moscú 1. Sí, gracias, Raf. Elevarnos por encima del deseo de recibir, ¿eso quiere decir llegar a Él con nuestra conciencia? Yo escojo estar en contra del deseo de recibir porque quiero estar sobre él. Y a pesar de que yo realmente quiero, y este deseo me come inclusive, como está escrito, yo estoy muriendo realmente para que este deseo se ejecute. Sin embargo, yo tengo que ir encima de él. Dudi, yo me elevo sobre el deseo. Dudi, por favor. Preguntas de la sala. ¿Qué es la adhesión de la decena al Creador? ¿Esa es una carencia que nosotros sentimos o un llenado? La adhesión de los amigos hacia la meta, eso básicamente es nuestras carencias. Esa es nuestra meta, es decir, que todas las decenas, al final de nuestro desarrollo, nosotros queremos adherirnos al Creador completamente. Nosotros nos adheriremos al Creador, Él va a estar conectado con nosotros y nosotros entonces vamos a llenar toda la vasija de la decena. ¿En sí misma esa es la vasija o es el llenado que nosotros sentimos? Rekut, o la adhesión, es el resultado de la vasija cuando está completamente comprometida con el Creador y por tanto el Creador llena esa vasija. Adelante, por favor, Tudi. Sí, extracto número 126 de Bala Sulam. En la medida en que los hijos de Israel pensaban que Egipto los esclavizaba y les impedía servir al Creador, en la misma medida estaban realmente en el exilio de Egipto. Por lo tanto, la única obra del Redentor fue revelarles que no hay otra fuerza involucrada aquí. Yo y no un enviado, porque no hay otra fuerza más que Él, que era verdaderamente la luz de la redención. Sí. Bien, léelo de nuevo. 126. En la medida en que los hijos de Israel pensaban que Egipto los esclavizaba y les impedía servir al Creador, en la misma medida estaban realmente en el exilio de Egipto. Por lo tanto, la única obra del Redentor fue revelarles a ellos que no hay otra fuerza involucrada aquí. Yo y no un enviado, porque no hay otra fuerza más que Él, que era verdaderamente la luz de la redención. Sí, sí, por favor, Kiev, adelante. Entonces, de acuerdo a lo que recién leímos, ¿sucede que los egipcios también son el Creador? Sí, claro que sí, todo viene del Creador. ¿Tú ves a alguien que no esté bajo el control del Creador? No, todos estamos bajo ese gobierno único del Creador. Y entonces, ¿por qué necesitábamos salir de Egipto? Podríamos habernos quedado allí sabiendo que es el Creador. Hay una diferencia. Cuando estamos en Egipto tenemos que seguir las reglas del faraón. Si salimos de Egipto, lo que es ciertamente hecho gracias a la fuerza superior, a la fuerza del Creador, entonces tú entras en una nueva cualidad, que son las fuerzas del Creador. ¿Por qué es que los egipcios no permitieron servir al Creador? ¿Qué tiene de malo tener el amor a los demás? Todos están dándole a la sociedad, apoyándose entre sí. Es ir en contra del ego del hombre. ¿Qué es Egipto? Egipto es un estado en el cual cada quien está utilizando su deseo de recibir y
siente que eso es lo correcto. Но мы же говорим о любви к ближнему, да, что לא, מצרים זה לא אהבה Pero לזולת. estamos hablando del amor por los demás y No, Egipto no es el amor a los demás, Egipto es el amor propio. да, это понятно. Я имею в виду, что то есть египтяне, они ни в каком виде. sí, sí, eso está claro. Yo quiero decir que los egipcios no están dispuestos a recibir el amor por los demás bajo ninguna circunstancia. אהבת הזולת כדבר ההכרחי. No hasta que tú salgas de Egipto, entonces no puedes aceptar el amor a los demás como una cosa que sea buena o necesaria. Sin embargo, solo aquellos que se les conocen como las personas de Israel, ellos están dentro de Egipto y en Egipto ellos se empiezan a sentir que ellos quieren vivir, quieren dejar ese gobierno del ego y del faraón y quieren estar bajo el gobierno del Creador. Entonces se podría decir que cada vez que en la decena nosotros estamos levemente revelando este amor entre nosotros, entonces estamos saliendo de la esclavitud de Egipto un poquito. Sí, en alguna medida nos estamos alejando de Egipto, sí, eso es correcto. Ok, nada más tenemos a Tel Aviv 3. Adelante. Rav, él escribe que toda la dificultad consiste en el mensaje de que soy yo y no un mensajero. ¿Por qué eso es tan difícil? Es que nosotros no podemos conocer al Creador a menos de que tengamos lo opuesto. Tenemos que reconocer las cosas a través de los opuestos. Lo que pasa entonces es que nosotros tenemos que estar en Egipto, en este ego que es grande y revelado, y solo gracias a ese deseo de ese estado, nosotros empezamos entonces a reconocer que hay un estado que es opuesto a esto, lo cual es el estado de amor a los demás, de otorgamiento a los demás, de amor hacia el Creador. Estos son estados opuestos. La ventaja de la luz dentro de la oscuridad es la única forma en la que nosotros podemos sentir las diferencias. Así que tiene que existir primero este exilio en Egipto, ese trabajo de nuestros deseos egoístas, y solo entonces salimos de él. Decirle a los seres creados que el Creador está detrás de todas las acciones, ¿es eso algo complejo? ¿Por qué es tan difícil decirle a los seres creados que detrás de cada acción no hay nadie además de Él? ¿Por qué hay una necesidad de un sistema tan complejo? Usted dijo que esta es la dificultad más grande para el Creador, de revelarle a los seres creados. Sí, lo que pasa es de que lo que el ser creado piensa que esto es todo, esto es lo más elevado, esta es la naturaleza, y el deseo de recibir es lo que gobierna a todo el mundo. Cuando tú ves el día de hoy a todo el mundo y a las personas, los niveles inanimado, vegetativo y animal y el hablante, tú ves en cada esquina que el deseo de recibir es el que gobierna. Pero el Creador mismo hizo que esté así de oculto. Sí, es para que atrás de este ocultamiento exista ese control del deseo de otorgar, el control del amor. Turquía 5. Selam Rab. Onu da bazı Hola, Rab. sürgünde hissediyor. ¿Cómo podemos nosotros alcanzar un pedido mutuo si una parte de los amigos se sienten en el exilio y otras partes de ellos no pueden sentir que están en el exilio? También así era la historia del pueblo de Israel en Egipto. Algunos quisieron quedarse bajo el gobierno del faraón, bajo el control del deseo de recibir, y otros querían escapar del deseo de recibir e integrarse al deseo de otorgar, buscar la conexión. Y habían otros que estaban entre estos dos grupos, los cuales eran la mayoría,
Y esto es lo que gradualmente se reveló gracias al exilio. Por eso necesitamos esos 40 años en el exilio ellos clarificaron todos los discernimientos, porque en cada discernimiento existe el deseo de recibir y este tiene que transformarse a un deseo de otorgar. Vince, por favor. Да, дорогой Раф, вот это ощущение от противоположного, это из египетского изгнания, это и есть помощь от противоположного? Y querido Rav, esta sensación de contradicción hacia el exilio, ¿es eso ayuda en contra de uno? Sí. Mujeres de Petah Tikva 33. Rav, dos preguntas. ¿Es la oscuridad falta de interés en el Creador? ¿Falta de un deseo por conocerlo? Oscuridad solo depende de cómo es que la persona identifica la oscuridad. Si la amiga no ama a las amigas o al Creador, no quiere estar con sus amigas, quiere alejarse de sus amigas, existen todo tipo de situaciones del deseo de recibir, todo tipo de formas de él. Eso, en la medida en la que la persona pueda identificar esta forma del deseo de recibir en la oscuridad, así es como entonces la persona se establece a sí misma. Bueno, y otra pregunta. Respecto a que los muertos son libres, hay dos explicaciones. Uno es que el deseo de recibir muere y entonces la persona es libre, o que llega en un estado en el que perdón, ¿no se entendió? Yo no veo una explicación acá. Los muertos están libres, es decir, si el deseo de recibir de la persona muere, la persona se libera del deseo de recibir. No hay otra alternativa, no hay otra explicación. Yo escuché que usted dijo que hay dos explicaciones de que los muertos son libres. Una es que el deseo de recibir muere y la persona es libre, o que la persona llega a un estado de... Segunda pregunta, Rav. O que llega a un estado en el que el deseo de recibir está muerto y entonces es libre. El deseo de recibir en sí mismo. No sé qué estás diciendo. No entiendo. El deseo de recibir se muere cuando la persona se esfuerza para matarlo. Y entonces se le llama que los muertos están libres. No puede ser de otra forma. Las explicaciones. No, solo hay una explicación. Y buena suerte para ustedes. Ustedes están teniendo mucho éxito. Tenemos a Mujeres de Petah Tikva 27. Adelante. Sí, hola, Rav. Este estado de yo y no un mensajero he sentido muchas veces en uno mismo, pero también en la decena. Entonces, ¿cuál es la diferencia en nuestro desarrollo cuando nosotros estamos en un estado en donde esto se da en la conexión en nuestra decena? Yo y no un mensajero significa que a través de la conexión entre nosotros descubrimos al Creador como que nos gobierna a cada uno de nosotros en la decena y a toda la decena completa. Y entonces, gracias a nuestra conexión, nosotros solo incrementamos a través de conectar, de unir nuestras impresiones del Creador. Nosotros entonces hacemos la grandeza del Creador a través de conectar nuestras ideas en la decena. Petah Tikva 35.
Muchas gracias, Rav. Rav, ¿qué quiere decir que todo el trabajo del Redentor es este? Por un lado está claro que el Creador nos trae todos estos estados, pero por otro lado está intentando convencernos desde los otros estados de que Él es la fuerza, que es el bien, que hace el bien. ¿Por qué hace esto? Sí, tenemos todo tipo de estados y nosotros tenemos que decidir que debemos escapar de Egipto, de ese deseo de recibir dentro de nosotros. Y claro, el Creador quiere ayudarnos y nosotros, pero tenemos que empezar a pedirle y hacer los esfuerzos. ¿Por qué es tan difícil para nosotros convencernos a nosotros mismos de que Él es la única fuerza? Sí, es que tú tienes que tratar. Tú tienes que Estoy convencerte a diciendo ti mismo que que Él es la única fuerza. sí, ese es todo el esfuerzo, digo, que tenemos que hacer. Sí, Italia 3. Ai tempi del Covid lei disse che questo virus ci avrebbe Buen día, pulito Rav. della nostra ragione. Come sente lo stato del clima mondiale, delle decine? En los tiempos del COVID, usted dijo que este virus limpiaría nuestra mente y nuestro conocimiento. ¿Cómo siente el clima mundial? ¿Siente que nosotros hemos limpiado nuestra razón, nuestro orgullo? ¿Estamos listos para tener la importancia, para hacer el exilio? Yo pienso que sí, yo siento que nosotros estamos empezando a entendernos los unos a los otros, empezamos a tener una poca cercanía entre nosotros. Es como que nosotros hubiéramos estado en un grupo donde al inicio nadie se conocía, nadie sabía quién estaba a su lado. Ahora nosotros empezamos a entendernos mejor los unos a los otros, con las caras, las preguntas, las características de cada quien de ustedes, qué es lo que, cómo es lo que los impresiona de los demás. Eso es bueno. Por lo tanto, yo siento que con respecto a esto, yo siento que nosotros estamos avanzando hacia el éxodo. Latín 11. Sí, Raúl. Usted dijo que atrás del ocultamiento está el control del amor. ¿Podría desarrollar esto un poco más? Gracias. Si nosotros quitamos esta cobertura del control, del odio, de los rechazos, es decir, el deseo de recibir, nosotros empezaremos a descubrir que hay un corazón completamente limpio y desnudo que está deseando conectarse con los demás. Como cuando tú dices un tipo de cáscara de una manzana dorada. O, por ejemplo, una naranja, tú le quitas la cáscara a la naranja y entonces se vuelve útil, tú te la puedes comer. Así es como nosotros tenemos que ver nuestros corazones y entonces tenemos que ayudarnos los unos a los otros a pelar nuestros corazones. Buen día, Rav. ¿Cómo es que nosotros podemos trabajar de manera correcta en nuestra decena con el fin de querer poner a muerte a nuestro deseo de recibir? ¿Cómo es que nosotros deseamos? Solo a través de conectarnos los unos a los otros más y más. Tenemos que aprender a estar juntos, tenemos que aprender a estar también en las lecciones juntos, en la medida en la que podamos. Digamos, ante nosotros tenemos la semana de Pesaj. Por lo tanto, nosotros tenemos que tratar en la medida que podamos de estar conectados todos los días, discutir estos temas, de dejar el deseo de recibir y acercarnos más al deseo de otorgar entre nosotros. Y así es como esto funcionará. Espero que después de la semana de Pesaj nosotros nos sintamos diferentes o lo veamos de distinta forma. Vamos con Italia 4. Gracias. Bonsoir, Rav. Francia 2.
Une question d'un ami. Comment la lumière de la rédemption peut-elle nous amener à découvrir qu'il n'y a rien hormis lui? ¿Cómo puede la luz de la corrección llevarnos a descubrir que no hay nadie además de él? Yo no sé cómo decírtelo. Nosotros solo tenemos que ejecutar lo que los cabalistas nos recomiendan y gradualmente, gracias a esto, la luz superior va a empezar a trabajar en nosotros y nos ayudará a estar cerca de elevarnos sobre nuestro deseo de recibir. Este deseo de recibir personal de cada uno de nosotros e inclusive sobre nuestro deseo de recibir general. Eso se le conoce como el exilio en Egipto. Y a esto también se le conoce como el éxodo de Egipto, es decir, la luz superior brilla más y más sobre nosotros y nosotros gradualmente entonces estamos saliendo del deseo de recibir con la función de recibir hasta que nosotros completamente nos desconectamos de ello. Ahora, esto no es simple. Hay muchos discernimientos acá y también muchas cosas que nos molestan en el camino, pero seremos capaces de hacer este trabajo. Tel Aviv 4, perdón, Tel Aviv 1. Rab y amigos, para salir del deseo de recibir, esto solo lo podemos hacer si sabemos que tenemos una opción de otorgar. Nosotros cuando estamos en una prisión pensamos que nuestra prisión es todo lo que hay. No podemos ver por encima de eso, mucho menos una apertura. No entiendo lo que estás diciendo. No entiendo lo que estás diciendo. ¿No entiendes que también tenemos un deseo de otorgar? ¿No sabes que es posible que nos abracemos los unos a los otros? Todo eso. Pero estoy hablando de estados en los que uno cae de esto, o antes de que uno alcance esto, uno piensa que el deseo de recibir es todo lo que hay. Entonces, ¿cómo puede uno pensar en salir de esto y ni siquiera imaginar hacerlo en la práctica, lograrlo? Después de que yo inicié en el estudio de la Kabbalah, se me explicó que yo vivo en una vida que es el deseo de recibir completamente en 4 niveles, es decir, el animado, el vegetativo, animal y hablante, y que existe una posibilidad de salir de ese deseo de recibir y estar sobre él, con un deseo de otorgar. ¿Y cómo es que se hace? Si nosotros juntos, en el grupo, nosotros nos conectamos y le exigimos al Creador que nos eleve a eso, ninguno de nosotros somos capaces de hacerlo solos. Elevarnos sobre nuestro ego no lo podemos hacer solos. Sin embargo, si nosotros todos juntos entendemos eso y nosotros nos dirigimos al Creador y nosotros le pedimos al Creador, entonces Él nos eleva por encima de nuestro ego y nosotros entonces seremos capaces de conectarnos con nosotros y también con el Creador, con esa intención de otorgarnos la bondad los unos a los otros. Y en este deseo nosotros empezaremos a sentir el mundo que está sobre nuestro ego, parte superior de la realidad. Entiendo. Gracias por la explicación y espero que esto suceda. Gracias, Rav. Es que una vez que alcanzamos la equivalencia de forma, entonces usamos el deseo de recibir para otorgarle a los demás y no para recibir uno mismo. Nosotros siempre estamos en niveles distintos de equivalencia de forma o de disparidad de forma y nosotros tenemos siempre que revisarnos en nosotros mismos si estamos, en qué nivel estamos. Nosotros vamos a aprender esto más adelante. Turquía 4. How does the understanding that there is no other power in Egypt besides the creator? ¿Cómo se llega a la comprensión de que no hay nadie además del Creador cuando estamos todavía bajo el control del faraón? Y no hay luz.
Esto no trae luz, sino que poco a poco esto nos ayuda a avanzar, a salir de nuestro ego, y entonces, en ese límite, en ese borde de salir de nuestro ego, nosotros empezamos a ver la luz. En lugar del deseo de recibir, nosotros empezamos a sentir el deseo de otorgar dentro de nosotros. Mujeres de Rusia. Hola, Rav. El éxodo ocurre, o el exilio ocurre, cuando el faraón está de acuerdo a darle la oportunidad a Israel de salir, o cuando Israel cruza el Mar Rojo. Es que el éxodo sucede cuando el faraón está dispuesto y de acuerdo con darle esta libertad a Israel, o cuando el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo. Esto lo vamos a aprender adelante. Ustedes siempre quieren saltar hacia adelante. Miren, restringanse. Nosotros todavía no hemos llegado, no hemos leído nada acerca de estas cosas. Moscú 7. Gracias, Rav. La comprensión de que el exilio y la redención vienen del Creador, que ambas cosas, el exilio y la redención, vienen del Creador. Eso lo lleva a la persona a entender, en última instancia, qué es el exilio y qué es lo que quiere alcanzar. Claro que sí, la ventaja de la luz dentro de la oscuridad es decir que lo que nosotros recibimos en Egipto, nosotros necesitamos todo eso para poder sentir cuál es la redención. Porque sin Egipto nosotros no podemos descubrir al Creador. Nosotros necesitamos la oscuridad, así como la ventaja de la luz dentro de la oscuridad. Es decir, a partir de la diferencia de ambas cosas detectamos al Creador. Es que esto nos lleva a la comprensión correcta de qué es el otorgamiento, qué es exactamente lo que quiero yo otorgar. Claro que sí, Petah Tikva 31. Es que el exilio es más difícil para una persona que está más involucrada en la vida corporal al respecto de una persona que está menos involucrada en la vida corpórea. No, realmente no podemos comparar ambas cosas porque son cuestiones internas. Para una persona es de esta forma, para la otra persona es de otra forma, otros estados, otros niveles de dificultad que no podemos medir. No. Nosotros solo podemos decir que quien esté más conectado con sus amigos, eso hace que esto sea más fácil para él. Entonces una persona puede decir: lo que me está retrasando a mí es la falta de conexión con mis amigos. ¿Esa es la única condición para esto? Exactamente. De hecho, eso es básicamente la salida. Turquía 1, por favor. Gracias, Rav. Pregunta un amigo. Cuando nosotros matamos al deseo de recibir, cuando lo matemos, ¿con qué trabajaremos en esto del contraste en lugar del deseo de recibir? ¿Cómo haremos para avanzar si no hay oposición? No hay deseo de recibir que se muera, sino es la intención de recibir para sí mismo. El deseo de recibir en sí mismo permanece. Esta es la sustancia de la creación. Nosotros simplemente gradualmente, poco a poco, lo corregimos para poder trabajar con la intención de otorgar con él. Petah Tikva 6. Yo escuché que usted dijo ayer que si nosotros realmente intentamos acercarnos entre nosotros y lo hacemos, sentiremos esta ola que nos elevará y nos llevará hacia adelante. ¿Podría usted explicarnos esto? No entiendo lo que estás preguntando. Eso fue ayer y tú tienes que escuchar lo que pasó el día de ayer. Moscú 1, por favor.
Sí, querido Rab. Muchas veces cuando nosotros vivimos de acuerdo con las leyes del faraón, junto a eso la gente dice que esto proviene del Creador. También eso es lo que dicen. Quizás eso es la mitad del trabajo o debería ser presentado de otra manera. No entiendo cómo es que nosotros podemos vivir la mitad de la vida haciendo trabajo del Creador y la otra mitad haciendo trabajo del faraón. No hay tal cosa. No hay tal cosa. No. Nosotros todos tenemos que examinarnos a nosotros mismos muy bien y ver entonces cómo es que todos nosotros estamos bajo el gobierno del faraón. Nosotros ni siquiera hemos empezado a salir de Egipto. Nosotros no tenemos un deseo para poder salir de Egipto todavía. A veces parecería que cuando la persona está bajo el faraón dice todo viene del Creador. No. El ego nos forza a hablar de esa forma acerca de nosotros mismos, pero realmente no lo hacemos de esta forma. Todos somos egoístas. Todos vivimos dentro del ego. Nosotros nos mentimos los unos a los otros todo el tiempo. Nosotros no tenemos ningún interés de conectarnos al Creador, de ser como el Creador, de sacrificarnos a nosotros mismos por los amigos. No hay tal cosa. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir estudiando y gradualmente acercarnos a ese estado, donde nosotros reconoceremos realmente quiénes somos. Hebreo 10. Gracias, Rab. Se podría decir entonces que el éxodo se da cuando nosotros descubrimos que el Creador está detrás de todas las acciones del faraón. ¿En eso consiste el éxodo? Claro que sí, el Creador está atrás del faraón, porque no existe ninguna otra fuerza en la realidad, solo es el Creador. Sin embargo, Él trabaja a través de todo tipo de herramientas. ¿Esto es la redención? ¿Que la redención es qué? ¿Descubrimos que es Él mismo y no un mensajero? No, esta no es la redención. No es que nosotros empecemos a descubrir esto, no, ese es el inicio de la redención, cuando nosotros empezamos a ver que realmente no hay otra fuerza en el mundo más allá del Creador. Pero todavía eso no es la redención, todavía nosotros no estamos saliendo de Egipto, nosotros todavía tenemos que afrontar muchos estados. Mujeres de Latín 13. Hola, Rab. Gracias. Cuando usted nos dice que reforcemos nuestra conexión, necesariamente ¿tenemos que inventarnos más encuentros físicos o se trata desde lo más interno de nuestros pensamientos y sensaciones? Lo más importante acá no son reuniones físicas, a pesar de que estas también nos acercan a conocer más el exilio y la redención, pero acá lo más importante es que nosotros realmente leamos juntos, aprendamos juntos estas citas, inclusive si las tenemos que leer 100 veces, no importa. Entre más, mejor. Así que esto, a través de leerlas varias veces, esto entre nuestros corazones. Y entonces, repentinamente, cuando nosotros leemos estas cosas, una cierta cantidad de veces, nosotros empezamos a sentir cómo es que hasta ahora empezamos a entender de qué se trata todas estas cosas. ¿Puedo agregar otra cosa, Rab? No. Sí, gracias. Lo que pasa que si leemos más de los escritos, ¿eso significa que lo hagamos juntas o que cada quien por su cuenta esté haciéndolo?
יכולה להיות כל אחד בזמנה. כל אחד מתי שיש לה זמן. Cada quien lo puede hacer a su debido tiempo, cuando ella tenga tiempo. Eso está bien. Enigma 22. Cuando nosotros llegamos a esta revelación de que soy yo y no un mensajero, de que no hay nadie aparte de él, entonces vemos que todas las acciones provienen de una misma fuerza o... Sí, todo viene del Creador. Sí, pero ¿qué es el Creador? ¿El Creador es la intención con el fin de otorgar? O no es la intención viene gracias a los humanos. El Creador es la fuerza superior que guía y gobierna toda la naturaleza. Es la fuerza de la conexión, es la fuerza del amor. A eso se le conoce como el Creador. Ahora, usted dijo que la intención viene de nosotros. ¿Eso no es algo dado a nosotros? ¿Proviene de nosotros? Oh, todo viene del Creador, pero al inicio nosotros queremos que esto pase. Eso sí es parte de nosotros. Turquía 5, por favor. Selamlar Raf. Dostumun sorusuna ek olarak sürgün hissinde olanların olmayanlara yaklaşımı baskı göstermeksizin gelişim safhalarına saygı duymak ve onlar hazır olana dek çalışmak doğru bir yaklaşım olur mu? Ya traducido, amigos, la pregunta al inglés. Lo más importante es que seamos pacientes y continuemos. Mujeres de Moscú, 18. Hola, maestro, y hola, Climundial. Pregunta de la decena. ¿Es que hay alguna diferencia entre lo que es llamado la revelación del Creador a lo que es la verdadera gratitud al Creador? Estas son dos cosas distintas que... Mira, la revelación y la gratitud son dos cosas distintas. La revelación es la revelación, el agradecimiento es el agradecimiento. Yo no juntaría ambas cosas, porque la gratitud es lo que resulta de nuestro corazón gracias al Creador, y la revelación es una acción que te acerca al Creador. Pero sin embargo, esto no es gratitud. La gratitud es una cuestión distinta, es un sentimiento distinto que despierta en el corazón. Pregunta de Valtia 1. Hola, Raf. ¿En qué es que nosotros tenemos que darle más fuerza a nuestra conexión? ¿Más consistencia, quizás? Fortalecemos nuestra conexión y nuestra unidad a través del apoyo mutuo, la ayuda mutua. ¿Qué hacemos para no... Si solo queremos morir en lugar de salir de Egipto, ¿qué hacemos? Eso es muy bueno. Eso significa que tú estás dispuesto a permanecer en Egipto, que tú quieres permanecer allí. Es decir, un deseo así ahora mismo llega a ti, te atraviesa y tú quieres vivir en él, tú quieres permanecer en él. Y más adelante a ti se te dará vuelta de tal manera en la que no querrás permanecer allí. Es decir, el comienzo es bueno. Mujeres de Latin 20. Querido Rab, si me permite una pregunta de una amiga, es la siguiente. Cuando damos ese salto de salir de Egipto y nuestra intención es trabajar para el Creador, ¿el trabajo se vuelve más duro? Podría volverse más difícil. Nosotros no nos preguntamos si se vuelve más difícil o más fácil.
sino que solamente preguntamos qué es lo que tenemos que hacer. Buenas noches, amigos. Mujeres de Europa. La pregunta es, ¿qué función cumplen los demás niveles de creación en el proceso de corrección de la Adán Rishon? El rol de los siguientes grados de la creación en el alma de Adam Rishon. Rav, no estamos hablando ahora sobre los siguientes grados de la creación. Hablaremos de eso más adelante. Bulgaria 1. Querido Rav, Свет избавления. Что такое свет избавления? este extracto nos habla acerca de la luz de la redención. ¿Cuál es esa luz? La luz de la redención es la luz que brilla sobre una persona y la ayuda a elevarse por encima del ego. Mac 4. Доброе утро. Всем плодотворной работы. Я очень извиняюсь, когда мы говорим, что Творец создал обратное, то есть одно против другого, это означает, что Esperando traducción, amigos. No tenemos traducción todavía. состояния, которые обратны Творцу, они в конце концов должны исчезнуть в нас. Да? То есть мы должны выявить обратное состояние Творцу, и наше конечное состояние должно быть такое, что все эти обратные состояния должны исчезнуть, как этот мир. Да. No ha habido traducción del ruso, amigos. Sí, dice Rav. Sí. Tú has dicho todo de manera correcta. Bueno, mujeres de Rusia. Está escrito que cuando nosotras vemos la luz, nosotras podemos ver también la oscuridad. ¿Ver la oscuridad ya es una forma de elevar man? Bueno, no solamente de man, es un ascenso. La cualidad del otorgamiento, la acción del otorgamiento, eso es la luz. La acción de la recepción y la cualidad de la recepción, eso es la oscuridad. ¿Y sentir separación y cambios del Creador? ¿Qué es eso? Depende de qué estado de separación nosotros estemos, pero en principio es posible, sí. Sí, mujeres de Asharon 5. Buenos días, una pregunta de una amiga. Es con respecto al miedo. ¿Sobrellevamos el miedo es con respecto a nuestro deseo de recibir y por eso salimos de Egipto? Sí, sí. Y tenemos preguntas acá en el salón de estudios, Rav. Israel dice, ¿sí qué causa que nuestro deseo de recibir realmente sienta que está en el exilio para que realmente alcance la plegaria verdadera? En la medida en que él esté opuesto al Creador, opuesto a la meta de la creación. Buenos días, Rav. Todas las explicaciones que nosotros estamos experimentando acá juntos, ¿por qué es que las personas de Israel experimentan esto? Es el mismo grupo que anhela, en base a la estructura de su alma, que anhela el contacto con el Creador. Sí, pero nosotros pensamos, nosotros aprendemos que todo este proceso es lleno de propósito y necesario. Todo lo que nosotros experimentamos y parte de la misma creación se llama el pueblo de Israel. También está relacionado con el propósito de la creación, es decir, alcanzar la meta de la creación.
ese mismo grupo que supuestamente tenía que llevar a toda la humanidad para que alcanzara el propósito de la creación. Es como si ellos lo van a alcanzar de último con respecto a lo que nosotros vemos. No es como que si estuvieran bajando el control bajo el control del Creador, como que si no están siguiendo el propósito de la creación. Yo sé solamente una cosa, que en toda la humanidad hay gente que anhela la conexión con el Creador. Y ellos, en última instancia, se reunieron en Babilonia alrededor de Abraham, y ellos están dispuestos a hacer algunas acciones con el fin de conectarse entre sí y salir del estado llamado Babilonia. Eso es todo. No eran todavía israelíes o rusos o árabes o franceses, nada de eso, ninguno de ellos. Eran solamente una tendencia hacia el Creador, que existía en un grupo de gente, y entonces más adelante ellos se llamaron a sí mismos Yasharel, derecho directo hacia el Creador, Israel. Sí, ese sentimiento de pertenecer, eso no es solo para mí, sino que ellos fueron perseguidos durante mucho tiempo, porque es que yo como judío siento que me odia todo el mundo. Yo no lo sabía hasta que vine al grupo y empecé a entender que todo esto es debido a un proceso, un proceso lleno de sentido. Por supuesto que tiene un propósito, una dirección, porque dentro de ti hay una reshimó, una memoria más fuerte, más poderosa hacia el Creador, hacia la luz superior. Y es por eso que eres atraído hacia ella y que tú has llegado a ella. Y por eso también hay odio del resto del mundo hacia ti, para mostrarte a ti que tienes una distinta dirección. Pero hay un grupo de personas que también pertenecen a esa raíz, Rav. ¿Qué grupo? Yo estoy hablando de las personas de Israel. Yo no veo lo que está sucediendo. Yo veo solamente que hay algunos que están siendo atraídos hacia un contacto con el Creador, y ellos para mí son llamados Israel y Yasharel, directo hacia el Creador, y hay otros que no pertenecen a esto, y no importa que esté escrito en su documento nacional. Pero todavía somos odiados y perseguidos alrededor del mundo. En cada punto del mundo sentimos eso. Hay odio hacia nosotros. Hay aún odio hacia Israel de distintas maneras, más espiritual, más corpóreas. Algunas alrededor de este espectro, sí, eso es verdad. ¿Para qué? Para acelerar y potenciar el desarrollo. ¿Quizás alguien más pueda continuar? Dudi dice... Sí, por favor, David, continúa con tu pregunta. David dice, al inicio de la lección yo escuché que cada uno tiene un punto interno que quiere conectarse con los demás. En cada persona, en cada uno, en última instancia sí, pero depende de cuán profundamente está latente dentro de él. Sí, pero decimos que se considera que Egipto es una clipá y por lo tanto tenemos que alcanzar esa plegaria del fondo de nuestro corazón. Es correcto entonces imaginarnos que nosotros estamos en el exilio desde el fondo de nuestro corazón, porque el fondo de nuestro corazón es el lugar de la conexión entre los amigos.
Eso viene de la profundidad de nuestros corazones, del fondo de nuestros corazones. En la medida en que una persona es atraída hacia su internalidad y no hacia su externalidad, entonces está cada vez más cerca de ser Israel y de ser judío, etcétera, etcétera. Cuando yo me imagino que estoy en el exilio desde el fondo de mi corazón, eso me da fuerza porque yo siento que yo estoy más cercano a ese punto. ¿Es correcto sentirlo de esa forma, verlo de esa forma? Correcto, sí. רב, אני בכל זאת לא מבין איך לרכוש את הרגשת הגלות וחיסרון לצאת מהגלות. Yo todavía no entiendo la sensación del exilio, el deseo de salir hacia ese exilio. ¿Y qué puedo hacer yo por ti? No lo sé. Sí, mi hijo está enfermo y yo tengo una exigencia para el Creador que yo quiero que él esté sano, pero acá estoy en mi naturaleza y yo entiendo que soy contrario al Creador. Yo no siento cómo adquirir entonces una carencia correcta para poder salir del exilio o inclusive sentir que estoy en el exilio. Intenta conversar esto con la decena y ve lo que ellos dicen. Luego regresa a mí. La sensación del exilio, la persona tiene que sentirla, que ella pertenece a una especie específica en la humanidad que está siendo perseguida, todos quieren arrollarlo, enviarlo afuera del planeta Tierra y que no hay ningún lugar en este mundo, no realmente, y así es como él tiene que sentirse. Eso es todo. No tengo nada más que agregar, todo el resto está dentro del corazón. Tel Aviv. Para continuar con lo que se preguntó anteriormente, alrededor del mundo los judíos son perseguidos, ya sea en Italia o de Alemania. Solo es el hecho de que son judíos, es porque se les persigue. Pero nosotros llegamos al tiempo de la redención completa, el comienzo de la redención completa, y es por eso que aquellos que quieran alcanzar al Creador también sentirán en una cierta medida, de un cierto modo, se sentirán casados o perseguidos, ¿sí? Perseguidos. Revadim. El exilio depende del anulamiento completo que hagamos hacia los amigos, que nos salgamos entonces de nuestro deseo de recibir. Relativamente sí, en cierta medida. Mujeres de Chile. Buenas noches, Rab. Buenas noches, amigos. En la decena tomamos las palabras suyas, Rab, y trabajamos en estas dos primeras líneas del texto 126. Y nos surgió la duda. Los israelitas pensaban que por estar esclavizados se encontraban en el exilio y que por eso no podían servir al rey. ¿Es este el comienzo de la redención para ellos? ¿Tener conciencia de ese pensamiento? ¿Quién? Sí, el sentir el exilio es el comienzo de la redención. No hay nada en el medio entre el exilio y la redención, solamente hay una erupción y una escapatoria, un escape, una salida. Buenos días, Ra. Buenos días, amigos. Hay ese sentimiento del exilio es cuando mi naturaleza es más fuerte que mi deseo. ¿Y el deseo lo obtengo de mi decena?
Bueno, no, yo no sé de qué estás hablando. Siguiente. Bueno, eso es todo. Turquía 1. Gracias, Rab. Mis amigos preguntan, ¿cuáles son las vasijas que obtenemos de los egipcios? מהמצרים קיבלנו שנאה על מנת לקבל, שלכן אנחנו... Los egipcios, nosotros recibimos el odio hacia la intención de recibir, hacia el fin de recibir, y es por eso que queremos escapar de esto y alcanzar la conexión entre nosotros tan perfecta y tan completa como nos sea posible. Eso quiere decir que nosotros estamos escapando de Egipto e incluso saltando hacia el Mar Rojo, hasta el otro lado de él y alejándonos de Egipto tanto como sea posible. Este es la escapatoria del deseo de recibir, es esta, y acercarse a la realidad del otorgamiento, a la conexión. Rav, örnek olmak dışında başka bir ihsan etme eylemi var mı? ¿Hay alguna otra acción de otorgamiento que puedas hacer, a menos más allá de solo dar el ejemplo? Tú debes establecer un ejemplo de conexión y de apoyo y de amor hacia toda tu decena. Eso es todo, no hay nada más que eso. Mujeres de Petah Tikva 10. Sí, tenemos una pregunta con respecto a sentir el exilio en la decena. ¿Sentimos eso cuando nosotras hacemos acciones que tuvimos éxito con todas nuestras fuerzas? גלות זה נקרא שאנחנו נמצאים ברצון לקבל על מנת לקבל שלנו, שנגד הרצון שלנו. Es lo que se llama que nosotros estamos en nuestro deseo de recibir con la intención de recibir, que es en contra de nuestro deseo, en contra de nuestro deseo. Yo no quiero estar en esto, pero aún así estoy ahí. Es así como estar en la prisión, exactamente eso. Eso es llamado el exilio. ¿Y esto es mutuo o individual? French 2. Esto es individual y también todos juntos. Francés 2. Gracias, Raf. Tenemos otra pregunta de los amigos. ¿Cuál es la diferencia entre sentir la oscuridad y sentir el ocultamiento del Creador? ¿Sentir el ocultamiento del Creador? El ocultamiento del Creador, la sensación de la oscuridad, es que yo reconozco que la oscuridad es la falta, la ausencia de la luz del amor. Y el ocultamiento del Creador es también esto mismo. Entonces, en esa medida hay un ocultamiento sobre el Creador. Mac 4. Когда мы раскрываем противоположное состояние Творцу, это означает, что мы притянули свет? Nosotros descubrimos los estados donde somos opuestos al Creador. ¿Significa que nosotros estamos atrayendo la luz? נמשיך. איפה אנחנו? ב-127. 127. Continuemos. ¿Dónde estamos? Estamos en el 126. Perdón, 128. 128. Es imposible ser redimido antes de que sea sentido el exilio. Y cuando uno camina por los 49, percibe el exilio y el Creador redime en la puerta número 50. Y la única diferencia entre Golá, que es exilio, y Geulá, que es redención, radica en la letra Aleph, que es Alufo Shelolam, traducido como el paladín del mundo. Por lo tanto, además, si uno no alcanza el exilio de manera apropiada, le faltará ese nivel. De nuevo, es imposible ser redimido antes de que sea sentido el exilio.
Y cuando uno camina por los 49, percibe el exilio y el Creador redime en la puerta número 50. Y la única diferencia entre la palabra Golá, exilio, y Geulá, redención, radica en la letra Aleph, que es Alufo Shel Olam, o traducido como paladín del mundo. Por lo tanto, además, si uno no alcanza el exilio de manera apropiada, le faltará ese nivel. Yo no veo que hayan preguntas. ¿Leíste bien? 128. Es imposible ser redimido antes de que sea sentido el exilio. Y cuando uno camina por los 49, percibe el exilio. Y el Creador redime en la puerta número 50. Y la única diferencia entre Golá, exilio, y Geulá, redención, radica en la letra Aleph, que es Alufo Shel Olam, paladín del mundo. Por lo tanto, además, si uno no alcanza el exilio de manera apropiada, le faltará ese nivel. No, tenemos mujeres de Europa. Por favor. Good morning. How do we become champion of the world? ¿Cómo nos volvemos los paladines del mundo? Campeones del mundo. Como el campeón del mundo que dice acá Alufo Shel Olam. O paladín. Aluf significa que contiene todos los kelim y todas las luces, como la letra Aleph, que incluye dentro de sí todos los elementos de todas las letras. Por eso, esto es un signo, es el signo de Aluf. Cada uno de nosotros puede llegar a esto. Y en realidad debe llegar a esto, que nosotros debemos incluir dentro nuestro todos los pensamientos, todos los deseos, todas las acciones, todo lo que hace falta, incluirlos juntos con el fin de otorgar. Y así llegaremos al lugar de Alufo Shel Olam. ¿Puedo hacer otra pregunta? Hay ciertos aspectos de mi naturaleza en los cuales me siento completamente desesperada o impotente. Siento que no puedo cambiar mi naturaleza y siempre me golpea cada vez de nuevo. Me siento paralizada. Si llego a sentir que esta es mi naturaleza y no la puedo cambiar, yo escucho las clases y los fragmentos, siento que no siento que quiero hablar con otras personas porque cada vez revelo mi naturaleza y hasta cuánto que mi naturaleza es problemática. ¿Qué hacer con eso? Rav dice, eso es por ahora. Es la primera etapa del reconocimiento del mal y ahora dentro de poco eso va a pasar y vas a empezar un poco más a cabalgar sobre eso y aprovecharte de eso y, digamos, montarte sobre eso. El principal es la paciencia. En nuestro camino, lo principal es darle tiempo al Creador para que nos dé un tratamiento. Reaccionar, saber cómo reaccionamos, hasta cuánto que podemos o no podemos, y justificar al Creador en todas sus acciones hacia nosotros. Y no enojarse ni gritar, sino en la medida de lo posible, adherirse a Él
y recibir lo que recibimos de Él con amor, con amor. Nosotros alguna vez vamos a aprender cómo el embrión se desarrolla dentro de su madre, hasta cuánto que él se desarrolla contra su madre. Él de todos modos recibe de ella y trabaja con ella en equivalencia, y por eso crece. Es un proceso muy, muy especial que nosotros lo alcanzamos únicamente al final de nuestro desarrollo. Y mientras tanto, nosotros vamos a pasar a Haifa 1. Yo siento el exilio muy profundo, hasta lo más profundo de mis huesos. ¿Qué tengo que hacer para ser apropiado para avanzar al próximo grado? Rav dice, si vos sentís así, es señal que podés corregirlo. KBU 5. Hola, Rav, hola, Cli Mundial. Llegar al estado del exilio de forma correcta, ¿cómo tiene que ver con nuestro trabajo en la decena y con los amigos? Rav, nosotros tenemos que llegar a nuestra conexión, una conexión tal que no sintamos que estamos en el exilio, que la luz superior llena todas las distancias que hay entre nosotros y nos eleva más y más día tras día. Así es. Bielorrusia. Llegar a la puerta 49 se siente dentro de la razón. ¿Cómo se puede entender eso? No entendí, Sarah. Está escrito en el fragmento que cuando uno camina por los 49 percibe el exilio. Antes no se siente, no hay razón. Bueno, nosotros no sabemos que son 49, son grados muy elevados. Nosotros sí vemos que en la medida de nuestro avance nosotros vamos a sentirnos en un exilio más y más grande, aunque nosotros avanzamos hacia la salida de Egipto, pero nos vamos a sentir en un dominio que se intensifica por parte del faraón. Justamente cuando avanzamos se nos da esa sensación con ese propósito. Bueno, yo ya no sé lo que hacer con ustedes. Las preguntas no tienen fin. Tenemos Siberia. ¿Dónde Siberia? Ahí arriba. Sí, Siberia. В каком виде происходит расширение ответственности за группу в процессе выхода из Египта? ¿De qué forma se realiza la expansión de la responsabilidad por nuestra decena? En la medida que nosotros tratamos de conectarnos, cada uno influye a su amigo y así nosotros podemos alcanzar hasta cuánto que estamos conectados. Norwest, USA. Gracias, Rav. ¿Cuál es la adaptación o conexión entre la sensación del exilio y la puerta de las lágrimas? ¿Hay relación entre esto, sentir el exilio y la puerta de las lágrimas? Rav, por supuesto que hay una diferencia, porque la puerta de las lágrimas no es que él está en la salida del exilio, sino que se llega a eso. Hay una diferencia. Nosotros vamos a verlo después. Yo ahora ya no puedo explicarlo. Y último, Kiev 3.
Здравствуйте. Скажите, а может быть такое внутри одной десятки, что один товарищ в Египте, второй в пустыне, третий уже в Израиле? Puede ser que en una decena uno está en Egipto, el otro en el desierto, otro en la tierra de Israel. Rav dice, sí, puede ser. Nosotros tenemos que incentivar nuestra sensación de juntos. Ahora vamos a hacer una breve pausa y cantaremos juntos una canción y pasamos a la próxima parte. Behind the curtains of the story told, behind the faces of the meek and bold, above the good and bad, the right and wrong, there's hope for a brighter dawn. We've learned to breathe without a breath of air. We've learned to run on roads that lead nowhere. Now is the time for us to rise above and learn what it is to love. We open our hearts, together we will find, and we'll see that love can cover all the crimes. Open our hearts, together we will find, and we'll see how love will cover all the crimes. Beyond the border there's a song that plays, and in our hands we have a choice that waits. Together rising high above these lights, and see the world through your eyes. In every moment there's a chance to see another vision of what we could be. Behind the colors of the shattered